Estamos mirando el tema grande y es el perdón evangélico de los pecados. ¿Qué es esto? ¿Qué significa el perdón de los pecados? Obviamente, hermanos, solemos tener un entendimiento adecuado. Si usted está en Cristo es porque entendió de forma básica y bien esto del perdón de los pecados, por eso acudió a Jesucristo para que Él le perdonara sus pecados. Y sin embargo, también, hermanos, es cierto que este tipo de doctrinas tiene más profundidad y nuestra idea es tratar de entender mejor o más ampliamente cuál es este don o en qué consiste este don. Y hoy miramos, hermanos, hoy vamos a mirar, hemos visto ya varias cosas, pero hoy deseo que estudiemos la base del perdón de los pecados, la base. La palabra de Dios en 2 Timoteo 2:13 nos señala una de las divinas imposibilidades. Así que Dios es Dios por lo que puede hacer, pero también Dios es Dios por lo que no puede hacer. Hay cosas que Dios no puede hacer según la Escritura. Y una de estas cosas que Dios no puede hacer es que Él no puede negarse a sí mismo. Por eso le llamamos divina imposibilidad. ¿No cree que es glorioso que Él no pueda negarse a sí mismo? Esto significa que Él no puede contradecir a voluntad alguna de sus perfecciones. ¿Entiende los atributos de Dios, las perfecciones de Dios? Dios no puede contradecir a voluntad algunas de sus perfecciones. Esta característica del ser de Dios, que Él no puede negarse a sí mismo, puede entenderse mejor si consideramos su opuesto. ¿Qué es negarse a uno mismo o negarse a sí mismo? Y el mejor caso es lo que somos nosotros. Usted, por ejemplo, es generoso, pero si un día usted se vuelve lo contrario, o sea, se vuelve mezquino, usted no dejaría de ser usted mismo, solo que es usted mezquino, ¿ya? Era usted, Pedro, Juan, Roberto, Francisco, Josefa, son generosos. Pero si mañana se vuelven mezquinos por cualquier cosa, bueno, pues sigue siendo Francisco, Roberto y Josefa, pero sin generosidad. Mire que ellos pueden seguir siendo ellos mismos, aunque su característica haya cambiado. Usted puede ser amoroso y luego odioso, pero no dejaría de ser usted mismo, así estas características choquen en su corazón. Es decir, usted puede negar, usted es amoroso y puede negarse a sí mismo siendo odioso. ¿Sí ve? Se niega a usted mismo. Usted puede negarse a sí mismo, usted es generoso, pero se puede negar, usted puede contradecir lo que usted es y volverse lo contrario. Y al fin, usted no pierde nada de su persona, solo pierde una característica. Eso lo hace usted una persona incongruente, que primero sea una cosa y luego usted se contradiga siendo otra cosa. Eso lo hace una persona incongruente, contradictoria, inconsecuente, pero sigue siendo usted mismo. Pero en el caso de Dios, si Él no fuera santo, o si Él siendo santo, voluntariamente pudiera tomar otro camino y dejar de ser santo, Él ya no sería Dios. Si Él fuera misericordioso y pudiera contradecir a voluntad, su misericordia no sería Dios. Si Él fuera todopoderoso, pero contradijera voluntariamente alguna cosa y ya no quisiera ser o se volviera no todopoderoso, ya Dios no sería Dios. Si Él pudiera anular a voluntad alguna de sus perfecciones para ahora ser lo contrario, se estaría negando a sí mismo, y la Biblia dice que Él no puede. Escuche, no dice no quiere, bueno, tampoco quiere,
Pero el punto es este, Él no puede. Hay cosas que Dios no puede hacer, y esta es una de ellas. Él no puede negarse a sí mismo. Bueno, hay otra cosa, dice la Biblia clarito, que Él no puede hacer, mentir. Él no puede mentir. Lo que dijo, y punto. ¿Me hago entender? Considere lo que ocurre en las mal llamadas negociaciones de paz. No sé si usted está de acuerdo o no, pero ya sabe dónde yo estoy parado. Así que tómeme de ahí. Considere lo que pasa en las mal llamadas negociaciones de paz. No somos los primeros, ¿sabe? Que simplemente aquí en Colombia se replicó un modelo que se ha replicado desde los 30, 40, 50 en todo el mundo cuando el socialismo penetra una sociedad. ¿Y qué significa? Que un grupo criminal al que no se le pudo doblegar es indultado o perdonado judicialmente. Esos son los procesos de paz en cualquier época. Se puede consultar el 70 a los 80 en El Salvador, lo que ocurrió antes en Alemania, por allá en Rusia. Todo eso ha pasado en todo el mundo. ¿Y qué significa? Que el criminal es indultado o perdonado judicialmente. Esto es que no será y no es castigado por sus crímenes, asesinatos, secuestros, robos y extorsiones. Como que la justicia dice, la única forma de que esto deje de existir es perdonándoles todos los crímenes. Eso significa que los expedientes son archivados y estas personas deben ser tratadas como ciudadanos de bien, tal y como si no hubieran hecho nada. A veces hasta se les premia con puestos en el poder y con presidencias. La ciudadanía moral se pregunta, ¿qué es lo que no nos deja pasar eso, hermano? ¿Qué es lo que no nos deja pasar la verdad? ¿Qué es lo que nos deja pasar? Y uno se pregunta, ¿y qué pasó con lo que merecen sus crímenes? ¿Qué pasó con la moralidad? Es decir, simplemente el gobierno, como tiene el poder, ¿se puede adjudicar la potestad de perdonar y de indultar a un criminal? Eso parece bonito si usted fuera el indultado. Pero si usted hubiera sufrido el secuestro o el asesinato de un familiar suyo, el despojo de su tierra, si su negocio hubiera sido llevado a la quiebra por las extorsiones, si su mujer hubiera sido violada o sus hijas, o su hijo muerto en un ataque de estos, si usted puso una cuota, entonces su corazón dice, ¿y la justicia? O sea que el gobierno puede mirar a un individuo y decirle, hagamos de cuenta que usted no hizo nada. No, pues el gobierno queda como el gran gobierno altruista, el perdonado queda como, mire, ya no tengo expediente, pero la víctima o las víctimas, ¿cómo quedan? Con un sentido de injusticia. Todas las personas afectadas, aún la Constitución nuestra y la ley dirían, ¿y lo que robaron? O sea que robaron, se les perdona y disfrutan de lo que robaron. ¿Y los asesinatos? O sea, ¿y cómo eso se paga? Y los secuestros, los famosos procesos de paz, es como si nos dijeran, allá cada uno con su pérdida, allá cada uno con su pena. El criminal ganó, la víctima fue revictimizada. ¿Entiende la palabra? Revictimizada. La primera vez fue la víctima de un asesinato, un robo, un secuestro, y la segunda es cuando ve que el criminal no paga por sus hechos, vuelve a revivir con dolor aquellas cosas. Una vez así se firman los tratados de paz. Y esto lo refiero, hermanos, no para que usted salga aquí con indignidad judicial, pero yo le refiero para que sepamos esto. Piense lo que le voy a poner a pensar. Si Dios es justo, perfecto en justicia y santidad, y que según Nahum 1:3, que Jehová no
tendrá por inocente al culpable? Si Dios es eso, que es lo que dice la Biblia, ¿a qué lo arroja a pensar el perdón de los pecados? Piense. Entonces Dios mira a una persona pecadora y le dice, lo indulto, no lo castigo. ¿Qué siente que falta allí? Justicia. Y entonces, con respeto lo voy a decir, solo para que usted aprecie. Entonces, porque es Dios, Él puede decir, no voy a tener en cuenta su injusticia, negándose a sí mismo. O sea que Él, que es justo y debe castigar a este pecador, dice, lo perdono, negándose a sí mismo, porque si bien no le da justicia a él, la justicia todavía dice, bueno, ¿y no merecía castigo? Sí. ¿Y qué hacemos con el castigo? Dios, alguno pensará, como es Dios, Él puede hacer lo que quiera. Y entonces Él toma y barre debajo del tapete y dice, hagamos de cuenta que usted no hizo nada. ¿Y qué le parece esto? A mí me parece una contradicción a su justicia. Una contradicción a su justicia. ¿Cómo Dios deja a un lado el pecado del pecador y desiste de castigarlo justamente para tratarlo luego con bondad y misericordia? ¿Cómo lo hace? Sin contradecirse a sí mismo. Si bien, si usted me dice, porque es misericordioso, sí, ese no nos resuelve el problema. Él no es justo y es misericordioso. Y mi pregunta es, ¿y la justicia? ¿Y la justicia? ¿Qué hacemos con la justicia? Si Dios es justo, Él no simplemente puede arbitrariamente decir culpable. No, lo va a tratar con misericordia. Va a hacer de cuenta que usted no hizo nada. Hermanos, dice la Biblia que Él es muy limpio de ojos. Escuche, dice que Él no tendrá, no tendrá por inocente al culpable. ¿Y por qué entonces lo indulta? Si es culpable. ¿Por qué le muestra misericordia si es culpable? Si la Biblia dice que Él no tendrá por inocente al culpable. Si bien el perdón exhibe la misericordia para con el pecador, ¿qué hace Dios con los actos pecaminosos del individuo? ¿Los archiva en el archivero divino, donde Él guarda cosas que no quiere ver? ¿Mira para otro lado? ¿Se sienta con el pecado y le dice, está bien, como no pude someterlo, indultado, lo trataré como una persona de bien, menoscabando su justicia? Él perdona solo porque es Dios. Así tenga que volverse injusto para perdonar a alguien que merece castigo. Hermano, piense eso. Lo que está en tensión no es fácil. Por eso debemos reconocer y gloriarnos sobre cuál es la base legal sobre la cual Dios perdona el pecado. ¿Cuál es la base legal? Debe haber una base legal que habilite a Dios, por así decirlo, para que Él perdone el pecado. Y lo miraré desde dos perspectivas. La primera es la más grande, porque la otra es la consecuencia de la primera. La base legal del perdón de los pecados es la satisfacción de Jesucristo obrada a favor de su pueblo. Y aquí entonces hay una base legal, entienda esto. Dios no perdona pecados solo porque es Dios. Si Él es justo, entonces, ¿qué debe exhibir en cualquier cosa que Él haga? Pues justicia. Si Él es justo, esperamos que su justicia sea exhibida en todas las cosas. Entonces, el que Dios tenga la potestad de perdonar pecados tiene un antecedente legal. ¿Ya? El Señor perdona pecados, sí, pero para que Él pueda hacerlo, usted tiene que retroceder a un antecedente legal. Aquí hay un antecedente legal. ¿Le gustan las leyes? Pues mejor que le gusten, porque si no, mañana tiene un problema legal
y usted no sabe cómo, ¿ya? Y los creyentes tenemos mucho que aprender, ¿verdad? Porque el lenguaje de la Biblia es un lenguaje a veces de legalidad, de jurado, de juicio, cosas así. Bueno. Y hay un antecedente legal. Nos referimos a un acuerdo previo, un acuerdo eterno, en el que se constituye a Cristo como el fiador de su pueblo elegido. Entienda que esto es antes de que todas las cosas fueran creadas. Hay un acuerdo legal entre el Padre y el Hijo, específicamente o especialmente, donde Cristo es constituido fiador. ¿Sabe qué es la figura del fiador? La figura del fiador no es ilegal. En un sentido, alguien adquiere o va a adquirir una deuda y el acreedor dice, a mí me lo pagan. ¿Usted? Sí, pues yo soy, muy bien. ¿Y usted no puede? Entonces, ahí entra la figura del fiador. En la eternidad, no piense en tiempo ni en fecha, no hubo. Antes de todo eso, Cristo fue constituido como fiador del pueblo elegido de Dios. Recordemos que cuando abordamos el tema del sacerdocio de Cristo, no solamente el sacerdocio es el que intercede, sino que en el sacerdocio está incluido el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, desde antes de los tiempos de los siglos, fue determinada, este es el antecedente legal, fue determinada la participación de Jesucristo bajo esa figura de fiador o garante del pueblo elegido. Allá en las profundidades de la eternidad, en ese consejo de paz en el que se decretó cómo parte de la simiente de Adán sería justificada, se determinó que por la muerte del fiador, ese pueblo hallaría la salvación. Y aquí está la legalidad, la base legal sobre la cual Dios después puede perdonar pecados sin contradecir su justicia. Fue un acuerdo previo, ¿Ha hecho un contrato? ¿Usted ha hecho un contrato legal con notaría y abogados y toda la cuestión? Bueno, entonces significa que todo lo que esté puesto aquí, antes de que ocurra, ¿verdad? Usted no ha iniciado su negocio, pero antes de que ocurra ya está estipulado ahí, firma y todo. ¿Qué pasa después? Pues todo el negocio, la transacción que usted haga está blindada y está estructurada por ese acuerdo legal. Ahí está. Y en la eternidad ocurrió eso. ¿Cómo sería salvo parte, no toda, pero parte de la descendencia de Adán? Bueno, Jesucristo iría como fiador, y Él vendría a dar su vida por ese pueblo del cual Él es el garante o fiador. Aquí está la legalidad, pues cuando se previó que la justicia estirara la mano para cobrar, ¿sí?, lo que debe el pueblo, cuando eso se vio desde la eternidad, cuando la mano de la justicia viniera a cobrar la infinita deuda a la santidad de Dios, el contrato es que la santidad de Dios debe ser satisfecha completamente o debe castigar si la justicia no es satisfecha. Cuando la justicia estirara su mano hacia el pecador, no encontraría el pago correspondiente y le condenaría. Y cuando la justicia estirará su mano para recibir el pago de su pueblo elegido, saldría al frente Jesucristo para pagar la deuda a favor de ellos. Vuelvo y se lo digo, desde la eternidad se previó que cuando la justicia de Dios estirara la mano al pecador y le dijera, usted le debe a la justicia de Dios por pecador, el pecador no tendría cómo pagar y sería condenado.
Y cuando la mano de la justicia estirara la mano al pueblo elegido de Dios y le dijera, pague que usted debe a la justicia de Dios, Jesucristo saldría al frente para hacerse cargo de esa deuda. Esto estaba decretado así. Piense, esto hace parte de un decreto. Primera de Pedro 1, 19 y 20. Aquí el apóstol Pedro, hablándonos de Jesucristo, dice que nosotros los creyentes hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Dice, no con algo que perece, los creyentes no hemos sido comprados con algo que perece, sino con la sangre preciosa de Cristo. Aquí está hablando de su sufrimiento en la cruz. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, escuche, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros. La pregunta es, ¿cuándo fue destinado Jesucristo como cordero para dar su vida? ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí ve el contrato legal? Así que no estamos hablando palabras vacías, de que usted dice, se le suena bonito. No, esto está allí. O sea que desde antes que todas las cosas fueron hechas, el asunto fue, ¿y quién va a pagar por ese pueblo? Jesucristo. ¿Cómo? Derramando su sangre, porque el lenguaje del cordero es alguien que derrama su sangre. Después vino y entregó su vida, pero antes ya se hizo el contrato legal, es decir, antes ya quedó todo en el contrato. Luego en el tiempo, ese contrato es hecho efectivo. Todos, como dice un autor, todos los decretos y designaciones de Dios relacionados con Cristo, con su pueblo, son eternos. Dios no tiene nuevos pensamientos con el tiempo, ni hace nuevos consejos ni resoluciones. El asunto de la redención por Cristo no es algo nuevo. El esquema de ella fue trazado en la eternidad. Las personas a ser redimidas fueron determinadas. El Redentor fue designado en el concilio de paz e incluso el mismo Evangelio proclama estas cosas. Fue ordenado antes del mundo para nuestra gloria. Se proporcionó un Salvador antes de que se cometiera el pecado. Y el método de la restauración del hombre se estableció antes que ocurriera su ruina. Y se hizo sin tener en cuenta las obras y los méritos de los hombres. Más bien, se debe enteramente a la gracia libre y soberana de Dios y a su amor eterno, tanto al Redentor como a los redimidos. No solo que esto fue decretado, también la figura del fiador o garante estaba tipificada y prometida. La figura del fiador o garante estaba decretada, pero también estaba tipificada y prometida. Bajo el antiguo pacto, y espero que usted lo lea y sus ojos se abran un poco, cuando lea parte del Antiguo Testamento, encontrará que muchas veces se hace la pregunta, ¿y quién paga por usted? ¿Quién paga por usted? Alguien se responsabilizaba de uno y alguien venía a pagar por uno. Note, por favor, en Isaías 53, el lenguaje de sustitución. Yo sé que hemos pasado muchas veces por este texto, pero aquí solo quiero que fije sus ojos y resalte el lenguaje de sustitución. ¿Le suena claro ese término? Sustituto, cuando alguien lo reemplaza, cuando alguien se pone por usted. Note este lenguaje de sustituto. Lo que le quiero ilustrar es que Él es fiador de verdad, tanto que Cordero de Dios que iba a poner su vida, como mire estos términos, versículos 4 y 5, cargando con lo que le pertenece a otros, como cuando usted es fiador. Usted sabe, le hago el paréntesis, querido hermano, usted sabe que cuando es fiador, la deuda es suya. Escuche, no es del otro, sino que es suya también. Así que si a usted le toca pagar, mire, cállese y pague. Calladito, porque usted lo hizo, nadie lo obligó, ¿ya?
Tan pronto como usted firme como fiador, usted no diga, yo fío y espero que él pague. Fió, se puso de fiador, mire, es mejor que vaya guardando, porque esa deuda es suya. Y si a usted se la cobran, páguela, porque es suya. No le están cobrando algo que no es suyo. Esa es la figura del fiador. ¿Lo entiende que es un fiador? O sea, que él se apersona, realmente se apersona de su deuda. Bueno, por eso la Biblia dice, a menos de que no quiera que le quiten la cama de abajo de usted, no sirva de fiador, porque lo más probable es que le toque pagar. Sí, Dios lo hizo así. Y somos más sabios que Dios, ¿verdad? Fiador, venga acá, venga, que es mi papá, mi mamá. El día que su papá o su mamá no dejen de pagar, ¿no paga usted? Pues sí, hermano. Es más bien que usted diga, esa, ¿que para qué fía? Para el carro. Entonces diga usted, ese es nuestro carro. ¿Sí? Ese es nuestro carro. Hasta que lo pague usted. Ya si usted lo paga, ya no es mi carro. Pero mientras yo deba a su nombre, es mi carro. ¿Le ha sentido? Espero que sí, hermano, y no sea necio. Pero no, no era el punto. El que es fiador, mire, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿De quién son las enfermedades? Nuestras. ¿Quién las llevó? Él. Eso es un fiador. ¿Sí ve quién las llevó? Es nuestra la enfermedad, pero la llevó él. Y sufrió nuestros. O sea que nuestro dolor, que nos debió doler a nosotros, ¿quién lo sufrió? Él. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, porque cuando Dios es justo y abatido, mas él herido fue por nuestras. ¿De quién fueron las rebeliones? ¿Pero quién fue herido? Él. Molido por nuestros pecados. ¿De quién son los pecados? Dice nuestros. ¿Y quién fue molido? Él. ¿Sí nota el fiador? Un fiador. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Es decir, si hoy disfrutamos paz es porque él fue castigado y por su llaga fuimos nosotros curados. El versículo 11 verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esto significa que el Señor, esta es la promesa de Isaías, quizás 600 años antes de Cristo, probablemente, el Señor sería procesado judicialmente por nosotros al ser nuestro fiador. Dios lo juzgaría conforme con este proceso legal y lo confinaría a dolores, sufrimiento, muerte, sepultura, de manera que toda justicia fuera satisfecha, que la justicia no tuviera requerimiento legal hacia su pueblo, porque Cristo dio cumplimiento perfecto a este acuerdo eterno. Todo es legal, ¿sí ve? Todo es legal. Entonces, ¿por qué puede Dios perdonar pecados? Porque hubo un acuerdo previo legal, en el que Él dijo, yo seré el fiador de ellos. Cuando la justicia requirió, el proceso legal requirió a Cristo, Cristo salió al frente. Cristo pagó la deuda. Él fue llevado a la muerte para que ahora ningún requerimiento legal sea exigido a su pueblo. Hermanos, este es el perdón de los pecados. Y Dios no se contradijo a sí mismo. Pero también eso fue, le dije que fue decretado, fue prometido, y esto es exactamente lo que fue cumplido. El Señor fue a la cruz como cordero, haciendo eco de las palabras, de estas palabras de Isaías. Juan Bautista dice, he aquí, el Cordero de Dios. Es decir, esto que hemos venido esperando está aquí. Él en la cruz sufrió en lugar de su pueblo y obtuvo eterna redención. Note que aunque
¿El perdón es un don gratuito para el beneficiado? Siempre en la Biblia el lenguaje es de expiación para quien pagó el precio. Es gratis para el beneficiado porque no fue gratis para, en este caso, el fiador. ¿El perdón es un don gratuito? Sí, para el que es perdonado, pero no para el fiador. El fiador lo pagó todo. El pago estuvo presente. Solo le quiero relatar 2 textos, quizás 3. Bueno, 4 quizás. El punto es este. Note este lenguaje, que donde se habla de la salvación o el perdón, siempre se nos recuerda, para que no se nos olvide, que es salvación para uno, porque fue juicio para otro. ¿Ya? Romanos 3, 24 y 25, este es de esos textos que yo digo que deberían reemplazar, no porque esté mal, Jehová es mi pastor ni el que habita el abrigo del Altísimo. Son bonitos textos. Hermano, pero este texto es pesado, es fuerte, es de las camisetas que usted debería llevar para dar explicación de la fe. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Gratis o no? ¿La redención es gratis, sí o no? Sí, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Pero ¿qué dice? Mediante la redención. Redención es pago. Mediante la redención o pago que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sí ve, hermano? Cómo Dios manifestó su justicia y pasó por alto los pecados pasados. 2 cosas. Manifestó su justicia, que es lo que yo le dije, y perdonó. ¿Cómo hizo ambas cosas sin que éstas choquen? Mire, a quien Dios puso como propiciación, por medio de la redención. Él no hubiera podido, por su justicia, mostrar misericordia o ser misericordioso y contradecir su justicia, a menos que haya un acuerdo legal, una base para hacerlo. Y esta base la prometió, o la puso más bien Jesucristo con su muerte. Esto es, le voy a resumir este texto así, más o menos parafraseado: justificados gratis por gracia, por el pago que es en Cristo Jesús, para así manifestar su justicia en el perdón de pecados. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. 2 cosas tenemos. ¿Qué? Redención. O sea, tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. En otras palabras, ¿cómo nos llega el perdón de pecados? Por la redención en su sangre. ¿Alguien paga? ¿Alguien paga? Esto debe entenderse que en el amado hemos sido redimidos por su sacrificio y fruto de ello el perdón de pecados. El perdón tiene como base el pago vicario o sustitutivo de Cristo. Segundo a los Corintios 5:21, aquí el lenguaje es tremendo. Y nos toca entender el lenguaje porque algunos entienden cosas raras. Pero nos dice de Dios, al que no conoció pecado, está hablando de Jesús, a él, porque el fiador no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. No dice que lo hizo pecador, dice que lo hizo pecado. Así que estamos hablando de un lenguaje aquí legal. Así, él estaba sin culpa, pero como fue fiador, lo convirtió en la deuda misma, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí nota, hermanos? Uno fue hecho pecador para que otros fuéramos hechos justicia de Dios
en Él. Aquí está el lenguaje de sustitución, de fiador. Nuestros pecados son hechos de Cristo y la justicia de Cristo es hecha nuestra. Él soportó esa ira, soportó los tormentos, sufrió esos golpes de justicia que nos correspondían a nosotros. El perdón de los pecados nos cuesta confesiones y lágrimas, sí, pero a Cristo le costó sangre, dolores y muerte. Luego miramos Primera de Juan 2, 1 y 2. Primera de Juan 2, 1 y 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno, está bien, el punto es, hermanos, que Dios, su voluntad, que no pequemos. Pero, ¿por qué hay un pero? Por nuestra naturaleza, hermanos, caída, nuestro pecado remanente. Pero, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo. Es algo así como si la justicia de Dios dijera a alguno de los hijos de Dios, págueme. ¿Usted qué diría? Usted no podría decir, pero yo ya pagué. No, ¿usted qué diría? Pero Él pagó. Es decir, entiéndase con el fiador, es que yo no pude pagar. Entonces, ¿a quién nos dirigimos? A Él. ¿Por qué Jesucristo puede ser sacerdote? Pues porque Él pagó la deuda y dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él, Jesucristo el justo, el sacerdote, es la propiciación. Aquí está la sangre metida ahí. La propiciación por nuestros pecados. Entonces, hoy tenemos un abogado que nos defiende por nuestra causa. Es ese abogado que también fue fiador, es decir, nos representa porque Él mismo pagó. Que nuestros pecados, ¿cuál es la causa que defiende? Mire, esta es la causa. Que nuestros pecados fueron tapados con su sangre, que Él recibió la pena destinada a nosotros. Piense esto, use la imaginación, por favor. Es como si el juez dijera, ¿y por qué no lo debo golpear a usted con mi ira? Y sale el Señor y dice, por esto, mire aquí, por favor, mire aquí. Por eso Él no es castigado. Abandone todo proceso legal contra Él, porque ¿qué no queda claro? Mire mi espalda, mire, eso es, yo pagué por Él, para que Él no fuera castigado. Este es el mejor lenguaje, hermanos, de la expiación. Ahora entienda algo, que el punto de la justicia divina, y aquí está una precisión que eso sí no pasa en el mundo, ¿sabe? Mire, si yo adquiero una deuda y necesito un fiador, hermanos, al deudor le importa quién es el fiador, perdón, al acreedor, al que se le debe la plata. ¿Quién es el que le debe la plata? Acreedor se llama, ¿verdad? Bueno, aquí está el acreedor y aquí estoy yo, el deudor. A él le importa que si yo no pago la plata, ¿le importa quién la pague? No, a mí me la pagan. Usted me paga. No, que es mi abuelito. Ahí está mi abuelito, ¿verdad? Aquí están mis abuelos. No, que es injusto. No, a mí no me importa de su abuelo. Ah, no, mi hijo. La justicia dice, no me importa. O sea, págueme. No, que es usted que... No importa. Si usted no puede pagar, que alguien me pague. Bueno, y aquí es donde lo que hace Cristo en la cruz se salió. El plan de Dios se sale de este esquema. ¿Por qué? Porque Dios en su justicia no dice, a mí me paga o me pagan y págueme el que me pague. No. El fiador debe ser el autorizado por Dios mismo. Por Dios mismo. Así que Él dice, a mí me pagan, pero yo le voy a decir quién me paga. Él es el que establece todo término de cómo es que su justicia es satisfecha. No cualquiera, ni de cualquier forma. No cualquiera, eso quiere decir que no cualquiera puede decir yo pago.
sino el que Dios diga, usted me paga. Y no de cualquier forma, porque entonces, vamos a suponer que alguien paga, pero dice, pues yo me invento la manera de pagar. No, es como Dios dice. Y eso lo dice Hebreos 7, 20 al 22. Entienda esto, por favor. Es una riqueza entender esto. Y dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este fue hecho sacerdote con el juramento del que le dijo, juró el Señor, mira, aquí es Dios jurando, y no se arrepentirá. Tú Jesús, eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Entonces yo le voy a decir cómo fue eso en la eternidad. Aquí hay necesidad de un fiador para que cargue el pecado de ellos. Tú eres esa persona. Lo juro que tú eres. Solo de ti, Jesús, aceptaré el pago. De nadie más. No me importa si me paga, más o menos, no interesa. A mí me paga usted. Es el único sacrificio que recibiré. Es la única sangre que me comprometeré a ver. Es la única justicia que aceptaré a favor de ellos. Porque a mí no es págueme el que me pague, a mí me paga usted. Es increíble esto, hermanos. Y le voy a decir por qué lo hizo así el Señor. Porque cuando Él mira la ofensa del pecador, que es mucha, debe encontrar algo lo suficientemente hermoso que tape lo suficientemente podrido que hay debajo. Y no hay otra cosa que Dios ame más que a su propio Hijo Jesucristo. Eso es bíblico, dice, Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que la única manera en que yo desista de castigar a ese pueblo rebelde es teniendo delante de mis ojos lo que más me agrada, a mi Hijo. Por eso dice, tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote, nadie más, nadie más. Ahora ve esto desde esta perspectiva. Hermanos, ¿qué fiador paga de buena gana? Nadie. Usted dice, uy, esto es una cosa. Si a usted le ha tocado pagar como fiador, así sea, ¿qué le digo yo? A un hijo suyo, no importa, es un hijo. Pero usted todavía dice, es mi hijo, lo amo y no, pues me comprometí, hay que hacerlo. Uy, pero de todas formas uno dice, mira, está mi chaquetica que quería estrenar se me fue porque me toca pagar. Me hago entender, nadie lo hace absolutamente de buena gana. Aunque usted haya aceptado de buena gana fiar y a una persona querida por usted, si le tocara asumir la deuda, lo haría con algo de pesadez en su alma. Pero ¿de qué manera pagaría usted si usted fuera fiador de un enemigo suyo? Dice, no, esto ya, si pagaría, no de tan muy buena gana por alguien que amo, ser fiador de un enemigo, eso sí no me lo como. Y sin embargo, Cristo fue dado en sacrificio para satisfacer la justicia divina de su pueblo elegido cuando ellos no eran aún pueblo. ¿Y cómo lo hizo? Hebreos 10, 6 y 7. Holocaustos y expiaciones por el pecado. Esas son palabras de Cristo. Holocaustos, es como si Él se dirigiera a Dios. Está aquí en la tierra, está para dar su vida en la cruz y le dice al Señor, yo sé que holocaustos y expiaciones por el pecado no te han agradado. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, sin pesadez, hermanos, sin dolor, sin retroceder.
anhelante, dice, aquí vengo Dios, aquí vengo, solícito, aquí se da un paso al frente, no estoy obligado a hacer esto. ¿Sabía Cristo que si Él no se hubiera dado en la cruz, la justicia de Dios no sería satisfecha? Y hay algo que Dios ama más que a su pueblo. Hay algo que Cristo ama más que a su pueblo. ¿Sabe qué es? El honor y la gloria de su Padre. Dijo, no puede ser. Mi Padre quiere mostrar misericordia. Y si yo no pongo la base legal de ese perdón, su justicia sería menoscabada. Entonces aquí vengo a poner la base legal del perdón. Él quiso que la gloria del Padre se viera en el esplendor como misericordioso y como justo. Y para que su Padre fuera visto como misericordioso y justo, se entregó en la cruz para que no quede duda que Dios es misericordioso para perdonar pecados y justo en castigar el pecado y no tener por inocente al culpable, en este caso a Cristo. Por eso siguió adelante, hermanos. ¿Qué lo motivaría a seguir adelante, caminando hacia la cruz sin dar pie atrás? ¿Sus apóstoles? No. Hemos visto que eran lo más de débiles, eran obstinados. El pecador no. ¿Qué lo llevó? ¿Qué lo llevó a no retroceder? La gloria de Dios, y prefirió en sus mayores agonías, prefirió la cruz, descender, por así decirlo, a los infiernos en esa cruz, antes que la santidad de Dios fuera cuestionada, que su misericordia fuera dudada y su pueblo fuera abandonado. Lo segundo, hermanos, solo es un comentario. Le dije que vamos a ver esto desde dos perspectivas. No me voy a extender, téngalo por seguro. Pero le estoy diciendo que cuál es la base del perdón. Y lo más importante aquí, lo más grande, es que Cristo se dio en la cruz. Cristo puso la base legal. Pero aquí, hermanos, entienda esta frase y se la voy a explicar. La base del perdón también es la promesa del Evangelio, donde Dios ha declarado su voluntad al pecador. Esto es otra perspectiva, eso es darle la vuelta a la mesa para que lo vea desde otro punto de vista. Y es esto, hermanos. La base legal la puso Cristo. La base legal del perdón la puso Cristo cuando fue a la cruz, en cuanto a su fundamento. Pero en cuanto a su garantía, significa, o más bien en cuanto a su garantía, el Evangelio o las palabras del Evangelio son la garantía de que eso será cumplido. Así que aquí nos toca diferenciar dos cosas. El fundamento, o sea, ¿quién pagó? Cristo pagó. La base eficaz es el sacrificio de Cristo, no es la promesa de perdonar, es el sacrificio de Cristo. Cristo se dio en la cruz según la voluntad del Padre para darnos perdón, satisfaciendo la justicia divina. Es sobre esta base eficaz, es sobre esta base que Dios puede prometer algo, ¿ya? Es sobre lo que Cristo hizo, que Dios mira al pecador y le puede prometer algo. Y esa promesa también es un fundamento, ¿sabe? La base que tenemos como garantía es esta, que no solo Dios puso a Cristo en la cruz y lo sacrificó por su pueblo, sino que también el Señor declaró que todo aquel que crea en Jesucristo tendrá el perdón de todos sus pecados. Así que si a usted le preguntaran, otra vez en estas ilustraciones, ¿por qué no lo debería castigar a usted siendo pecador? Usted debería decir dos cosas. Porque Cristo se dio en la cruz por mí. Y segundo, porque el Evangelio dice que si yo creía en Cristo, mis pecados serían perdonados. ¿Alguna otra cosa? La justicia dice, no necesito nada más.
Aquí está la base y aquí está el recibo, por así decirlo. Note esto, si una persona va y paga la fianza de otro, ha cumplido el requisito legal. Y sin embargo hay gente, vamos a suponer, que usted paga mi fianza, usted ya la pagó y yo ya no le debo nada. Pero mientras tanto yo estoy en la cárcel, ¿me hago entender? Yo todavía estoy en la cárcel, usted ya pagó por mí, pero todavía yo no lo sé, no me ha llegado la notificación. Así que aunque se haya cumplido el requisito legal, esto es que Cristo se dio en la cruz, sin embargo, hasta cuando se expida el paz y salvo, yo saldré libre. Y el paz y salvo se expide cuando cada pecador cree, arrepentido en Jesucristo. Ahí se expide el paz y salvo. Entonces el Evangelio es el documento oficial donde se anuncia el perdón de pecados en Jesucristo. El pecador entonces no solo tiene a su favor la base eficaz del perdón, que es Cristo en la cruz, sino que tiene como garantía lo que dice el Evangelio, que si alguien se arrepiente y cree, será perdonado. El Evangelio es una voz maravillosa, la voz de Dios garantizando lo que hizo en su Hijo para el perdón de pecados, puesto delante de todo pecador que se arrepiente y cree de todos sus pecados. Por lo cual, dos cosas concluyo. Y el primero es que el perdón de pecados es un privilegio de todo aquel que está en el pacto de gracia. Escuche esto. Todo el que esté en el pacto de gracia está unido a Cristo y todos sus pecados le serán perdonados. Lo que pasa es que hay un inconveniente, es que no todos nacemos, es decir, nadie nace en el pacto de gracia. En un sentido, está decretado así, pero tendrá que arrepentirse y creer. El perdón es un privilegio de todo el que está en el pacto de gracia, porque solo ellos han nacido de nuevo y sus pecados han sido perdonados en la sangre de Cristo. No existe algo como estar en el pacto de gracia y a su vez no ser perdonado y por lo cual llegarse a condenar eternamente. Recordemos que el hombre, habiéndose acarreado la maldición de la ley por la caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos. Lo segundo es que no menospreciemos la predicación del Evangelio, pues Dios envió a los ministros del Evangelio a predicar esto. Juan 20:23 dice: a quienes remitieres los pecados, es decir, a quienes perdonares los pecados, les son remitidos o perdonados, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Aquí entienda esto, que los predicadores no tenemos un poder autoritativo para perdonar pecados, pero tenemos un poder declarativo en esto. Podemos declarar por el Evangelio a un pecador perdonado si él se arrepiente y cree. Entienda, no es que perdonemos pecados, pero la Biblia dice, a los que perdonen les serán perdonados y a los que no les serán retenidos. Y esto le pone a usted una solemnidad de la predicación, porque por medio del Evangelio los predicadores anunciamos el perdón de pecados, declaramos la amnistía de Dios, proclamamos el tiempo del jubileo, señalamos por quién y cómo el pecado es perdonado, y es nuestro deber asegurar a los creyentes en estas promesas, mientras que declaramos que el cielo está cerrado al pecador que permanece en sus pecados. La solemnidad de la predicación, como una llave. Con esta llave abrimos una puerta y le decimos, ¿ha creído en Cristo? Goce de sus privilegios. ¿No ha creído en Cristo?
no se le dará esta llave. La predicación del Evangelio es una cosa seria. La Biblia dice que usted debió preferir nunca haber escuchado el Evangelio, igual perderse en el infierno, que escucharlo y no responder a él. Cuando usted escuche 1 y 1000 veces el mensaje del perdón de pecados, alégrese. Porque aunque usted sea perdonado, el Señor envía a sus mensajeros para retener, para declarar, para seguirle recordando sus privilegios de lo que usted tiene ahora en Jesucristo. Jamás menosprecie la predicación en su alma para su consuelo. Jamás piense que debemos inventar otro método para que las personas vengan a convertirse al Señor. Hoy en día es difícil, hermanos, porque gente dice, pero sí, yo sé que ustedes son fieles predicando, pero ¿no se les ocurre que deberíamos hacer algo más para atraer al pecador? Para atraer al pecador. Es que, no sé, los jóvenes no hayan como motivación para venir. ¿Sabe cuánto nos pesa eso? No quiero ser grosero. Yo puedo dormir con eso, ¿sabe? Esta es una iglesia. Aquí no vinimos a divertirle. Ni los pastores somos arlequín y payasín. No, somos 2 ministros del Evangelio. Para la salvación de sus almas. Desde antes el Señor eligió esto para su salvación. Si usted quiere que la iglesia se convierta en un circo, aquí vendrán puros mundanos a divertirse. Esta iglesia está abierta a cualquier pecador para que se reconcilie con Dios. No estamos aquí para divertirlo, ni para hacerle pasar un rato agradable. De hecho, lo contrario a veces queremos. Que usted vea su necesidad del perdón, de la gracia. Queremos ver personas ser convertidas al Señor y tenemos solo una garantía, y es si vienen por donde el Evangelio las conduce. Punto. Hoy el Evangelio ha vuelto a predicarse. Dios es misericordioso, ¿no cree? Su palabra ha sido recordada. Se le han recordado sus deberes, sus condiciones y privilegios. No rechace este bendito don que tenemos. Vamos a orar, hermanos, dando gracias al Señor.